Muy buenos días, Dios les bendiga y que su gracia y su misericordia se manifiesten en grande con ustedes en este nuevo día que Él nos regala. En el día de hoy vamos a compartir las lecturas que nos propone la iglesia en el Evangelio de hoy. Hoy es la iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. San Juan, ese primo de Jesús que lo presidió, que estuvo abriendo el camino para cuando Jesús llegara. Ese Juan, veremos la historia en el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque a Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con mucho gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la historia del final de esa misión de Juan. Juan, que había sido una luz en el camino para anunciar la llegada del Mesías. Juan, que su nacimiento fue todo un evento donde Dios, por su misericordia, permitió que Zacarías y Isabel tuvieran a ese hijo, porque ese hijo era muy importante para el proyecto de Dios. Ese Juan que salió al desierto, que vivía aislado, que vivía silvestre, comiendo miel silvestre y saltamontes, y vestido con piel de camello, porque él estaba en el monte, no estaba como en la ciudad, sino aislado, y preparando y anunciando la llegada del Mesías, bautizando con un bautizo de conversión, pero él sabiendo que él estaba solamente allanando el camino, preparando a la gente para cuando tuvieran ese encuentro con Jesús, ya ellos estuvieran limpios, al menos estuvieran ya encaminados a aceptar ese mensaje. Por eso el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, pero
el Espíritu Santo nos bautizó con fuego. Es un bautismo diferente. Entonces, el mismo Jesús se dejó bautizar por Juan también, porque era dándole validez a eso que Juan estaba haciendo. Era también una forma de que se manifestara el poder de Dios, porque cuando Juan vio lo que sucedió, entendió que Jesús era verdaderamente el Mesías. Pero miren cómo al final termina de esta manera. Este Juan que había ido preparando el camino, ya al final de sus días terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel por estar denunciando el pecado, por estar denunciando lo que estaba mal. Pero cuando uno dice las cosas, aunque duelan, trae problema. Pero es la verdad. Él estaba diciendo la verdad. Lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Pero con el poder que ellos tenían, miren cómo lo metieron en la cárcel. Y aunque Herodes lo respetaba y entendía que Juan tenía un don de Dios, que venía de Dios, que era un hombre santo, aún así, miren cómo se dio esta ocasión. Miren cómo se presentó este momento y Juan terminó decapitado por el capricho de esta mujer, por el capricho de quererlo eliminar, porque en lugar de ella reconocer que estaban haciendo algo mal, ella quería continuar en el pecado, pero sin que se lo dijeran. Y así fue como se encontró la ocasión para matarlo. Y ¿qué me llama mucho la atención en esta historia? Que aparte de que ella estaba en pecado, también involucró a su hija en todo esto. Porque miren cómo a través de su hija ella consiguió lo que ella quería. Cómo ella incitó a su hija a pedir la cabeza de Juan. Y cómo su hija al final dice, el verdugo le entregó la cabeza a Herodes, pero Herodes se la entregó a la muchacha. Pero ella fue y se la llevó a su mamá. Que Dios nos libre, que Dios nos libre a nosotros, de nosotros cometer errores, involucrar a otros también en esos errores, de nosotros ir arrastrando a otros en nuestros errores, por nosotros ser tercos, por nosotros seguir empeñados en lo que estamos haciendo mal, aún con conocimiento de que lo estamos haciendo mal. Que Dios nos libre. Porque yo veo a esta madre que perjudicó también a su hija, que perjudicó con este acto. Que Dios nos libre. Porque en la lectura debemos de nosotros también ubicarnos. Porque las lecturas no son cosas como, ay, no, eso le pasó a Juan allá, en aquel momento. Pero no, es que la palabra de Dios es viva y es actual. Es para interpelarnos, para que nosotros nos cuestionemos. Es para nosotros ver cómo vamos en el camino. Es para nosotros ver si nosotros somos como Herodes o como Herodías o como la joven que no tuvo fuerza de voluntad y decirle, mami, pero yo quisiera mejor que me dé otra cosa. Y no eso. Bueno, entonces, en nosotros ubicarnos en el texto también. ¿Para qué? Para nosotros cada día ser mejores personas. Para nosotros cada día estar más cerquita de Dios. Pidámosle al Señor que su gracia, su amor y su misericordia nos llenen, nos fortalezcan. Y que podamos vivir en un mundo lleno de verdad, donde podamos vivir la verdad, donde cuando nos corrigen o nos reprenden, si es de Dios, aceptarlo con amor. No el que te adula con mentiras,
por hacerte sentir bien, sabiendo que tú vas por el derricadero, sabiendo que tú vas por el precipicio y te van incitando para que continúes por ahí. Que el Señor nos permita ver de quién estamos rodeados, qué tipo de personas nos rodean. Si son ese tipo de personas como Juan, que vienen de Dios, que nos dicen la verdad aunque nos duelan. O son ese tipo de personas que solamente nos echan porras para que nos vayamos por el precipicio. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dé la fuerza de continuar en la presencia del Señor, aunque nos duela, de enmendar esas cosas que podemos estar haciendo mal, pero que en Dios todo se puede hacer nuevo, porque su misericordia es eterna y en Dios todo podemos volver a nacer. Que Dios le bendiga y que tengan un hermoso día.